cuernos grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. Quien te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. Es por fe. Nuestro pariente el hombre de Cromañón haría señas por hacerse entender para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe del Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer, un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer, un compromiso hasta el final es tu papel. Si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. Es por fe. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, por estar en este estudio bíblico virtual de la Iglesia Templo Santo. Gracias al Señor porque Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo les invito a orar para iniciar nuestro estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día maravilloso, Señor, en que tú nos has ayudado, Señor, a superar toda dificultad y que podamos llevar con libertad tu palabra, Señor, a tu pueblo, a todos aquellos que la escuchan, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones en cada uno de nosotros, Señor, cada palabra, cada actitud, cada pensamiento que hayamos tenido contrario a tu palabra. Nos arrepentimos, Señor, en el nombre de Jesús y te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa. En tu nombre, Jesús, reprendemos toda fuerza contraria, Señor. Padre, que tú seas limpiando los aires, estos canales, Señor, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, apartando en esta hora toda oposición, todo lo que impida en este momento que podamos escuchar con gozo, con alegría, Señor, tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a que tú seas nuestro maestro en esta noche. El tema en esta noche, hermanos, es los encuentros con Dios son de dimensiones divinas y lo que hace proclama lo que cree. Les invito a reflexionar en este pensamiento. Dios no es un tema para ser estudiado, sino una persona para ser conocido. Repito nuevamente,
Dios no es un tema para ser estudiado, sino una persona para ser conocido. Todos sabemos que es hacer una exposición, ¿cierto? A veces de un determinado tema, al hacer una tesis, al hacer una evaluación para investigar determinado tema, nosotros tenemos que invertir tiempo. Si yo no sé muy poco de este tema, tal vez me toca pagar a alguien que me pueda asesorar. De pronto tengo que comprar un libro, tengo que invertir allí dinero o tengo que sacar algunas copias. Tengo entonces que invertir tiempo en leer en todo lo que me han explicado para prepararme el día en que yo tenga que exponer esto, porque tal vez me voy a ganar una nota, tal vez me voy a graduar, pero lo importante es que tuve que invertir tiempo en esto. Cuando yo presento este tema, cuando cumplo el objetivo, este tema que tanto tiempo le invertí, invertí dinero, busqué asesoría, se convierte en un periódico de ayer en donde ya nadie lo lee. Por eso es que Dios no es un tema, sino una persona para ser conocido. Porque una persona, para conocerla, se requiere de tener una relación, se requiere de una inversión de tiempo, de escucharla, de poder saber cuál es su carácter, qué le gusta, qué no le gusta. En el Señor, para conocerlo, necesitamos tiempo. No se puede conocer una persona de la noche a la mañana. Inclusive hay personas que tienen tiempo de estar casados 20 años y aún no se conocen. Entonces, conocer a una persona requiere de tiempo. Y cuanto más la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos toca conocer cómo piensa Él. Y lo hacemos a través de la palabra de Dios. Por eso es que no podemos en esta reflexión mirar a Dios como un tema, porque ese tema pasa, un periódico de ayer, sino como una persona que cada día necesita ser escuchada, cada día necesita ser estimulada, cada día necesita ser fortalecido. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él desea que nos acerquemos a Él, que le alabemos, que vayamos a Él y que esa relación íntima pueda llegar el Señor a decir, como le dijo a Abraham, Él es mi amigo. Bueno, hermanos, lo importante de los encuentros con Dios es que estos encuentros primeramente lo hacemos a través de la fe. A través de la fe en las Escrituras, en la oración y a través de su pueblo. Una pregunta importante: ¿por qué los encuentros con Dios exigen fe? Sí, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y dice que el mayor es el más grande, es el más excelente. Pero aún los encuentros con Dios son de dimensiones divinas. Se requiere la fe. ¿Por qué? Bueno, primero, porque Dios no es visible para la humanidad. En Juan 1:18 dice que Dios no se ve, ¿cierto? Y en Hebreos 11:1 dice que es pues la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. De como Dios no se ve, nosotros necesitamos creer de que Él existe, que no lo vemos, pero lo sentimos en cada circunstancia de nuestra vida. Por eso es que se requiere la fe, porque es a través de la fe que podemos hacer visible a Dios en este mundo, a través de todos los milagros, de todo lo que Él pueda hacer. También es necesaria la fe porque con ella agradamos a Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y además de agradarle a Dios, es a través de la fe que obtenemos galardones. Y un galardón de eso es la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de la fe que obtenemos recompensas celestiales. En 2 de Timoteo 4, versículos 7 al 8, encontramos al apóstol Pablo diciendo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo tanto me espera una recompensa, la corona de justicia que Dios da no solamente a él, sino a todos los que sigamos avanzando en medio de este mundo tan difícil. Entonces, esos galardones están: corona de justicia, corona de vida, corona de gloria y corona de gozo. Esas coronas van dirigidas a aquel que gana alma, aquel que en medio de las tribulaciones no reniega, sino que avanza con alegría, con gozo, aunque esté enfermo, aunque esté sufriendo, aunque esté en medio de calamidades, pero esa persona siempre está mostrando el gozo porque tiene fe de que el Señor está en él y que lo que tiene va a pasar y que hay un galardón. Eso es importante. Tenemos esas coronas de vida para aquel que gane alma, para aquel que se mantiene firme, aun cuando el enemigo quiera tumbarlo, quiera pistolar, pero se mantiene firme por fe, creyendo que es el Señor que lo sostiene. Importantísimo estos galardones porque se reciben a través de la fe. Y es a través de la fe que nosotros podemos tener una vida abundante, como dice en Juan 10:10. Y vida para que disfrutemos, porque el ladrón no viene sino para matar, para robar y destruir, mas yo Jesús he venido para que tengan vida y vida en abundante. Es decir, que usted y yo hemos podido llegar al Señor enfermos, sin calzado, tal vez sin ropa, sin trabajo, con hambre, con muchas necesidades, pero a medida que fuimos avanzando en el Señor, a medida que nos fuimos acercando, conociendo al Señor, Dios empezó a bendecirnos. Y ahora tienes calzado, tienes más ropa, vives mejor. Quiere decir que disfrutamos esa vida abundante aquí en la tierra, ¿cierto? Antes de que muramos o antes que venga el rapto, pero la disfrutamos aquí en la tierra. Y estos galardones se obtienen es a través de la fe. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué exige Dios la fe? Y otro punto importante es porque es a través de la fe que los creyentes obedecemos al Señor. O sea, es a través de la fe que el pueblo de Dios obedece al Señor. Encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, encontramos una orden que el Señor le dio a Adán y a Eva. ¿Cuál era esa orden? Que no comieran del fruto del bien y del mal, porque ciertamente morirían. Pero cuando se enfrentan con la serpiente, entran en una crisis de fe, donde su fe vaciló, donde creyeron más lo que le decía la serpiente que el mandato que Dios había dicho, ¿cierto? Y una fe que vaciló allí, una crisis de fe, lo cual permitió no obedecer al Señor. Pero también vemos en Santiago el capítulo 2, versículo 23, donde se habla de que y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Lo que Dios le dijo. La promesa de salir de la tierra que le íbamos, de su parentela, a la tierra que le iba a mostrar, que iba a tener un hijo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, queridos hermanos, es importante, Dios exige la fe porque es a través de la fe que nosotros mostramos nuestra obediencia a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Es también importante porque a través de la fe tenemos la capacidad de elegirlo o rechazarlo. Es a través de la fe donde Dios se da cuenta si yo creo en Él o si lo rechazo,
si cumplo lo que Él me está diciendo. Y lo encontramos en Deuteronomio 19:30, donde dice: he aquí coloco delante de ti la maldición y la bendición. Escoge pues para que viva, pero que cojas la vida para que vivas tú y tu familia. Allí, en la fe, es donde nosotros mostramos al Señor si creemos o no creemos. Recuerde que Él no es un Dios visible y que por eso se requiere de fe. Por eso es importante de que nuestra fe sea alimentada cada día con la palabra de Dios, con la obediencia, con la oración. Y por último tenemos que exige el Señor, Dios exige la fe, porque esa fe que Él está demandando de nosotros no es una fe ciega, no es una fe que apareció por ahí, no, sino que es una fe que está basada en una información disponible. ¿Cuál es esa información disponible? La palabra de Dios. Recordemos que en 2 de Timoteo 4:16 dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y es aquí donde nosotros encontramos grandes milagros, encontramos el pensamiento de Dios. También lo encontramos en el mundo que Dios creó. Ahí estamos testificando de que Dios es real. ¿En dónde más? ¿Por qué no es una fe ciega? Porque la podemos ver en las vidas cambiadas de los creyentes, en mi vida, en la vida de cada uno de los que en estos momentos me está escuchando. Tal vez usted tenga, en estos momentos le venga a la mente alguna persona que hoy se asombra y usted se llena de gozo porque, caramba, esta persona que tomaba mucho, esta persona que era muy peleonera, pero hoy lo vemos lleno de gozo, sirviendo. Entonces eso me permite a mí de que creer en Dios, no en una fe ciega, sino en las evidencias que Dios me está mostrando a través de la palabra, de la creación del mundo, de la vida cambiada, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, con que pasó mucho tiempo, pero no pasa de moda. No pasa de moda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de otras muchas maneras que el Señor actúa, donde mucha gente termina diciendo solamente el poder de Dios pudo haber hecho esto. Solamente el poder de Dios pudo haberlo hecho. Entonces, mire por qué es importante la exigencia de Dios a través de la fe. Porque en 1 Corintios 13:13 dice que están los tres: la fe, la esperanza y el amor, pero que el amor es el más grande, más excelente, pero aún así Dios exige la fe, por lo que le acabo de explicar. Pero estos encuentros de Dios asumen dos verdades muy importantes. Una verdad, que es posible encontrarse con Dios. Muchas personas en estos momentos tal vez piensan que es imposible, que con Dios no se puede encontrarse, que una persona pecadora no puede, que únicamente puede aquel hermanito, aquella hermanita, pero según la palabra de Dios dice que sí es posible encontrarse con Dios, sí es posible un encuentro. En Jeremías 9:23-24 dice el mismo Dios que nadie se gloríe en las cosas que tenga, que alabes el que se ha de alabar, y es en conocerme, que yo soy Jehová, que hace juicio, que tiene misericordia. Y el deseo de Dios es que le conozcamos. Dios desea conocerte a ti particularmente, que me estás escuchando allí. Dios te ama, Dios te desea, Dios anhela crear contigo un estilo de encuentro, porque es que a cada uno Dios no nos habla igual. A cada uno, dependiendo de tu carácter, dependiendo de lo que tú eres, Dios te va a hablar. Entonces Dios quiere que usted que me esté escuchando allí pueda disfrutar de ese lenguaje especial que Dios tiene para ti. Y lo segundo de las dos verdades de este encuentro de Dios es que
encontrarnos con Dios debería ser nuestra prioridad. Es algo que deberíamos hacer. Y la pregunta es, ¿por qué es importante encontrarse con Dios? Muy buena pregunta, porque muchos tal vez puedan pensar, no, es importante encontrarse con Dios porque Él me ayuda, Él me va a sanar, Él me va a proveer los alimentos, Él me va a arreglar el problema que tengo. No. Es importante encontrarse con Dios primero porque Él es el dador de la vida. En 1 Timoteo 6:13 encontramos esa verdad. Él es el creador, Él da vida a todas las cosas. Entonces, si Él te tiene con vida a ti y a mí, ¿por qué razón no ir en busca de ese Dios que me tiene a mí respirando en estos momentos? De ese Dios que me tiene firme a mí, aun cuando sé que en estos momentos tengo necesidad, tengo ese problema, tengo esa dificultad, pero Él me tiene respirando, pero Él me tiene vivo y Él está dispuesto a bendecirme y a responder por cada situación que pase en mi vida. Y Él dice, yo formé, yo creé y hasta las canas soportaré. Qué maravilloso encontrarse con Dios, porque Él es el dador de la vida. ¿Por qué encontrarnos con Dios? Porque no es posible la salvación sin un encuentro con Dios. Jamás podemos ser salvos si yo no me encuentro con Dios. Porque encontrarse con Jesús, cuando nos arrepentimos y lo recibimos en nuestro corazón, es lo mismo que tener un encuentro con Dios. Cuando nos encontramos con Dios, su santidad inmediatamente hace ver en nosotros cuán sucio estamos y nos lleva a arrepentirnos. Recordemos que la predicación que Jesús venía diciendo era: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Qué importante es que nuestra salvación depende de ese encuentro que yo tenga con Dios. Eso es importante. Una experiencia, un encuentro con Dios no es otra cosa que una experiencia de la negación propia, o sea, de mi yo. Recordemos que Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, una condición. Segunda condición, tome su cruz cada día. Y tercera, sígame. Entonces, Él estaba siendo claro en esa parte. Si alguno quiere seguirme, estas son las condiciones. Entonces, cuando yo tengo esa experiencia con Dios, cuando yo tengo ese encuentro, va a producir a mí un cambio que ya no voy a ser igual. Aclarando que este proceso de regeneración, pues como su misma palabra dice, es un proceso, pero que yo voy anhelando cada día y que Dios me va haciendo una transformación en mí. ¿Por qué encontrarse con Dios? Porque no hay otra manera de resolver los problemas de la vida, solamente en Dios, a través de Jesucristo. Yo no sé en este momento qué problema usted tenga, qué dificultad usted tenga, pero llega un momento en que nadie lo puede solucionar. Y en un mundo actual tan perverso, donde ya no interesa la necesidad del otro, únicamente nos podemos interesar si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Dios está operando en nuestra vida. ¿Por qué es importante encontrarse con Dios? Porque no hay otro Salvador aparte de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 4:12, donde dice que no hay en otro salvación. ¿Cierto? ¿Y por qué encontrarnos con Dios? Porque Dios nos dio un libre albedrío, y ese libre albedrío me da la libertad a mí para yo acercarme o no acercarme. Pero lo importante es acercarme. Por ese motivo yo me acerco
al Señor. Dice en Santiago 4 que acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Otra pregunta, ¿cómo llega el mundo a conocer a Dios? Lo llega a conocer a través de la actividad que realiza con su pueblo, es decir, nosotros somos la iglesia. Va a llegarlo a conocer a través de usted y de mí, de lo que usted y yo le permitamos al Señor hacer en nuestra vida, los demás lo van a hacer. Veamos el ejemplo de Moisés cuando Dios lo llama, ¿cierto? Él entra a una crisis de fe. ¿Qué es una crisis de fe? Es una decisión que yo tengo que tomar donde empiezo a comparar que Dios me está mandando a hacer un trabajo, pero que yo no tengo humanamente la capacidad para hacerlo, no tengo alrededor los recursos, pero Dios me está mandando a hacerlo. Y allí la crisis está en que yo decida avanzar con Dios o no. Y vemos cómo el Señor le colocó una tarea grande a Moisés y era que iba a liderar al pueblo de Israel, pero en medio del Mar Rojo. E iba a abrir un camino en seco, ¿cierto? Para que pasara allí. ¿Eso lo podía hacer Moisés? Nunca lo podía hacer Moisés, jamás. Pero Moisés tenía esa fe, Moisés creía que Dios lo podía hacer e hizo lo que Dios le mandó, dirigió el pueblo allá y vio cómo el Señor empezó a separar las aguas y vio ese camino en seco, ¿cierto? Y cuán grande milagro en Éxodo 14:4. ¿Y cuál fue el resultado de que Moisés pudiese creer en el Señor? De que Moisés tuviera una fe poderosa y poder decir al pueblo, vamos a llevarlo, vamos a colocarlo aquí porque que Dios me está diciendo que aquí nos coloquemos delante de este mar y que van a atravesar por allí. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que vio Israel aquel grande hecho. En Éxodo 14:31, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Entonces, por eso que dice que el mundo llega a conocer a Dios a través de la iglesia. Cuando nosotros como iglesia dejamos que Dios haga cosas que solamente Él puede hacer, pero muchas veces no lo hacemos porque nos da temor, nos da miedo, colocamos tantos obstáculos. Recordemos que también Moisés los colocó. Pero lo importante, hermano, es que piense en este momento qué quiere hacer el Señor en medio de su familia, en su trabajo. No sé qué circunstancia esté viviendo y que de pronto ya Dios te haya hablado. Lo importante es tener esa fe, creer, arrodillarte y decirle, Señor, aquí estoy, tengo un poco de miedo, pero como le dijo aquel hombre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso es importante para que hayan resultados, porque el mundo necesita ver cosas extraordinarias que nosotros humanamente no podemos hacer. Por eso es que en la palabra de Dios dice en 1 Corintios 4, donde dice que tenemos esta fe en vasos de barro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no nos gloriemos. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. En vasos de barro que aunque estamos derribados, pero no destruidos, porque en estos momentos puede estar derribado y es cierto que un cristiano podemos estar con el Señor, pero habrá momentos en que tú tienes momentos secos, momentos en que estás pasando por una prueba, pero no estás destruido. Estás pasando y aún en eso estás aprendiéndole, Señor. Aún en eso Dios te está enseñando y vas a crecer a través de eso, pero no estás destruido. Dice que perseguido, pero no desamparado. En estos momentos no sé cuántos están siendo atacados, perseguidos por hechiceros, perseguidos por enfermedades, perseguidos por tantas cosas. Pero déjame decirte que aunque estés perseguido, no estás desamparado, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está allí para decirte en esta hora que Él está allí, que Él te ama y que Él pelea por todas tus necesidades y Él es el que abre y cierra puerta. Qué maravilloso, hermano, de que podamos tener esa fe, que aunque seamos débiles, que aunque nos persigan,
que aunque venga lo que venga, aunque seamos débiles, que aunque fallemos, pero ¿cuál es el tesoro? El tesoro es la fe, hermano. Es la fe, porque esta fe es la que te va a sacar a ti de ese problema, porque esa fe que está en tu corazón es la que va a hacer que esa casa que no tienes la tenga. Es la que va a hacer que ese esposo que no cree en el Señor crea. Es la que va a hacer que ese hijo que está en la drogadicción, esa fe, eso que está guardado, que te sientes débil, que no tengas nada, es la que va a liberar a ese hijo. Es la que va a sacar de la droga donde quiera que esté, hermano. Eso es algo grande y maravilloso. Esa fe en nuestro corazón, hermano. Esa es la que da la victoria. Esa es la que da resultado. Esa es la que Dios quiere que en estos tiempos vayamos delante de Él. Sea fortalecida esta fe, porque de ahora en adelante los tiempos no son buenos y se requiere de que ese tesoro que esté en nosotros sea un tesoro firme, un tesoro fuerte, en lo cual nuestra humana debilidad pueda ver la gloria de Dios, los demás, en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia Templo Santo. Otra parte importante es que Dios está mucho más interesado en que usted tenga una experiencia con Él que simplemente en realizar el trabajo. El autor de este libro, en el cual venimos realizando nuestros estudios bíblicos, dice claramente que Dios está mucho más interesado en que usted tenga una experiencia con Él que simplemente en realizar el trabajo. Usted puede completar una tarea y sin embargo no tener ninguna experiencia con Dios. El trabajo puede hacerlo cuando le plazca. ¿Qué es lo que le interesa? Que usted y el mundo lo conozcan y que tengan una experiencia con Él. Entonces, por consiguiente, Dios vendrá a usted, a mí, y asignará tareas de proporciones divinas. Cuando se empieza a hacer lo que Él le dice a usted, a mí, entonces se cumplirá lo que Él se ha propuesto. Entonces usted y yo y toda la gente a nuestro alrededor se regocijarán de poder tener una experiencia con Él. Le conocerán más y mejor que antes. Esto nos dice el autor de Mi experiencia con Dios. Pero vamos a mirar un ejemplo. En 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 18, recordando que Samuel era el hijo de Ana. Ana no había podido tener hijos, y recuerde que Elcana, su esposo, pues en esta cultura se permitía tener 2 esposas. Él tenía Penina y Penina le había dado muchos hijos, pero Ana sufría porque esta mujer se burlaba de ella y Ana lloraba y sufría. Elcana le decía: pero es que yo te soy mejor que un hijo, yo te soy, pero no era igual. Y Ana llega al Señor, empieza a clamar con esa fe, empieza a pedirle al Señor que le dé ese hijo y que cuando se lo diese ella lo iba a consagrar al Señor. Y es así como Dios le cumple este pedido y nace Ismael. Llegado el tiempo, ella lo entrega al servicio del Señor, al sacerdote Elí, que se encontraba con sus hijos, que se encontraban en el templo sirviéndole al Señor. Y es así como él empieza a crecer, y Ana lo vestía de un efod, pero ese efod no tenía manga. Ese efod no quería decir que él pertenecía a los sacerdotes, no, sino que ayudaba en las tareas de cerrar las puertas, de limpiar los candelabros, de todo el oficio que tocaba hacer allí. Entonces él ayudaba a los sacerdotes, abría las puertas del templo. Como Elí está en una edad avanzada, lo asistía, lo atendía. En fin, él estaba haciendo su trabajo allí en la casa de Dios, mas él no conocía a Dios.
pero estaba realizando un trabajo. Y es como Dios, como dice el autor aquí, que Dios no quiere más que un trabajo, ¿cierto? Quiere una experiencia personal. Y es así como en 1 Samuel, en el capítulo 3:10, vemos que el Señor llama a Samuel. Pero antes recordemos que ya Elí pues había perdido su visión, esa relación con Dios, ya casi no escaseaba la palabra. Realmente esa casa se daba mucha iniquidad. Los hijos faltaban el respeto, fornicaban delante del altar de Dios. Y Elí no los estorbaba, o sea, según este pasaje, Elí no formó muy bien a sus hijos, pero tuvo una oportunidad que fue con Samuel y le enseñó a Samuel. Entonces, es así como el Señor llama a Samuel. Y Samuel, como no conocía, Samuel va a atender, a asistir a Elí. La primera, la segunda y la tercera, él se da cuenta que es el Señor. Y entonces le dice que cuando lo llame, por favor, que él venga, ¿cierto? Y es así como cuando él lo llama, él le dice... el Señor le llama y le dice: Samuel, Samuel. Y él responde: heme aquí, Señor. En 1 Samuel, el capítulo 3. Y él dice aquí: he aquí, Samuel, Samuel. Y él responde, ¿cierto? Heme aquí, Señor. Y a partir de ese encuentro, a partir de esos versículos, en 1 Samuel 3, de 19 al 20, 1 Samuel 3, de 19 al 20, encontramos una gran verdad que le ocurre a Samuel, y es que él seguía creciendo, seguía a partir de ese encuentro con el Señor hasta convertirse en un gran profeta. Ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 al 20, encontramos que a partir de ese encuentro en que él conoció al Señor, Samuel se convirtió en un profeta grande, y dice el Señor que su palabra nunca cayó. Dios no dejó caer ninguna palabra que salió de la boca de Samuel. Dice que y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, hermano, pasó Samuel de hacer un simple trabajo que no era menospreciado porque era necesario. Dios quiere que su casa esté en orden, que se asee, que se limpie, pero que no quede allí, que pase desde ese trabajo a una experiencia con Dios. Y Samuel pasó de hacer este trabajo, de ayudar a los sacerdotes, de abrir las puertas, de limpiar los candelabros, de mantener el fuego encendido, le ayudaba a los sacerdotes, pasó a hacer de ese trabajo a tener un encuentro con Dios, una experiencia con Dios que lo convirtió en un sacerdote donde el Señor nunca dejó caer su palabra. Hermanos, algo que nos tiene que quedar bien claro, y es que muchas veces podemos estar haciendo tantos trabajos que es para el Señor, pero pensemos en este momento si realmente estoy teniendo una experiencia con el Señor, porque nos podemos estar contentando y decir: no estoy haciendo este trabajo y el Señor está contento, y el Señor... Pero ¿tiene usted una experiencia con el Señor? ¿Ha tenido un encuentro? Los encuentros con el Señor traen cambio. Jamás alguien que haya tenido un encuentro con el Señor sigue siendo igual. Continuamos entonces. El otro punto de nuestro tema es: lo que hace proclama lo que cree. Recordemos en Proverbios que dice que el hombre tal cual piensa es. Tú actúas de acuerdo a lo que piensas. Toda comunicación es conducta, y toda conducta es comunicación.
estamos dando un mensaje, ¿cierto? O sea, lo que quiere en esta palabra es decir que debe haber una fe demostrada. Miremos entonces a David. Recordemos que David, ¿dónde fue creado? David estaba en los campos, David andaba con su onda, alababa al Señor, cantaba y cuidaba las ovejas. Las libraba de osos, de leones, y les abría la boca, se la rompía y sacaba a la oveja. Y tenía esa fe y esa alegría en el Señor. Y el Señor entonces lleva a David al centro donde él estaba trabajando. ¿Dónde estaba trabajando el Señor? Allí en el campo de Israel. Recordemos que se había presentado el Goliat, que estaba ofendiendo al pueblo de Israel. Y todos estos soldados, los hermanos de David, altísimos, con una armadura bien fuerte, todos estaban asustados. Pero el Señor llega a David y es donde David, en el 1 de Samuel, en el capítulo 17, pero antes en 1 de Samuel, el capítulo 16, versículos 12 y 13, encontramos cómo Dios unge a David, cómo el Espíritu Santo ministra a David y lo prepara. Y es que ya David venía con ese fe al Señor, con ese amor, creyéndolo en su trabajo, que en ese tiempo era considerado poca cosa, de cuidar las ovejas. Y los hermanos estaban en el palacio del rey Saúl, en el ejército, con sus armaduras peleando. Y es así como ya David, con esta unción de 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13, en el capítulo 17, Dios lo trae allí donde él va a hacer una obra, donde él quiere dar a conocer quién es él. Y entonces es donde David empieza a preguntar, ¿qué se le va a dar? ¿Qué le darán a aquel que venza a ese filisteo incircunciso, porque ha ofendido al Dios de los escuadrones de Israel? Y sepa él que hay Dios en Israel. Él venía con esa fe poderosa en su corazón. Y le dijeron ¿qué iban a dar? ¿Cuál era el premio? Y en 1 de Samuel, en el capítulo 17, el 41 al 50, vemos cómo David corre, cómo Goliat lo ve y lo tiene en poco. Muchas veces, hermano, tal vez te puedan tener en poco a ti. Tal vez te tengan como poca cosa. Pero estás seguro que lo que hay dentro de ti, en el momento menos pensado, Dios lo va a dar a conocer. Y conocerán cuán grande es Dios en ti. Tal vez en estos momentos te sientas triste. Tal vez estás viviendo una situación dentro de tu familia, en el trabajo, pero no saben qué hay dentro de ti. No sabe de qué manera Dios te está haciendo a ti. No sabe quién eres y en su momento, si te mantienes firme buscándole al Señor, si te mantienes firme conociéndole al Señor a través de su palabra, orando, obedeciendo lo que Dios te mande a hacer, dentro de poco Dios hará que lo conozcan a Él a través de ti. Eso, cada día debemos de creerlo. Y Él estuvo en poco a David. Y David le dice claramente que había ofendido a Dios de Israel. Y le lanza una profecía. ¿Por qué lanza una profecía? Porque él creía en Dios. Y le dice, hoy te cortaré la cabeza. Hoy te la comerán los pájaros. Hoy haré esto contigo. Y le lanza esa palabra. ¿Por qué? Porque lo que él creía del Señor lo proclamó, lo dijo, se lo dijo, le profetizó al Goliat, al gigante Goliat, y efectivamente lo hizo. Le corrió a la línea de batalla. Recordemos que él le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, y él hoy te dará a comer tu cabeza a las aves.
Y efectivamente, él creyó esa palabra, lanzó esa profecía y efectivamente le cortó la cabeza a Goliat. Y todo Israel y todos los filisteos supieron que en Israel había un Dios vivo, que Israel se respetaba porque había un Dios. ¿Y cómo lo conocieron? A través de David. Hermanos, Dios quiere que el mundo le conozca a través de su iglesia, a través de usted, a través de mí, haciendo que cosas que solamente Dios puede hacer. Eso Dios anhela. Recordemos también cómo Sarai demostró su fe. ¿Cómo demostró Sarai su fe? Cuando le dijeron que el ángel le avisó que iba a tener un hijo. Ella tal vez se echó a reír porque 77 años, ¿cómo iba a tener un hijo? No le creyó. Ahora, ¿cómo demostró que no le creyó? Porque le entregó su criada Agar a Abraham y de allí nació Ismael. Y mire que hasta hoy tenemos problemas. Hasta hoy se está librando una batalla. ¿Por causa de qué? De alguien que no creyó en el Señor. Hermanos, hermanas, jóvenes, es importante que creamos lo que Dios nos está diciendo. En este mundo tan confundido, en este momento tan crucial, necesitamos estar más apegados al Señor. Necesitamos encontrarnos cada día más del Señor, que el Señor nos pueda revelar, que el Señor nos pueda decir cómo vamos a caminar, qué es lo que quiere hacer, porque en estos momentos escuchamos muchas voces, pero no escuchamos la voz del Señor. Y es teniendo un encuentro donde podemos escuchar esa voz. Para concluir, las tareas que Dios asigna son de proporciones divinas, por eso requieren fe. Cuando el pueblo de Dios y el mundo ven algo que solo Dios puede hacer, llegarán a conocer a Dios. Deje que la gente vea el cambio que el Cristo viviente hace en su vida y en mi vida. Dejemos ver ese cambio en una familia o en una iglesia. Eso cambiará la manera que responden al Evangelio. Porque muchos tal vez tengan en poco el Evangelio, vean como que un pasatiempo, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Amén, hermano. Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, una vez más por esta palabra que has puesto en mi boca. Señor, sé que ella cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Bendice, Padre mío, los corazones que la han recibido. Bendice esas mentes, Padre. Permite que de la mente baje al corazón, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra no vuelve vacía. Cumpla el propósito por lo cual fue enviada hoy, Señor. Bendigo cada hermano, cada hermana. En tu nombre, Jesús, reprendo toda fuerza del enemigo, Señor. Todo pensamiento contrario a tu palabra. Todo lo que el enemigo esté queriendo colocar en la mente de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que no entiendan, Padre mío, tu propósito en ellos, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, reprendo en tu nombre de Jesús toda dolencia, reprendo en tu nombre de Jesús toda confusión, Señor, todo temor, todo miedo. Padre, todo lo que el enemigo pueda estar colocando en esta hora, lo declaro inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que tú estés abriendo puertas de sanidad, puertas, Señor, de oración. Despierta un espíritu fuerte de intercesión en cada uno de nosotros en esta hora. Ese deseo fuerte de conocerte, ese anhelo grande de tener ese encuentro personal contigo para que podamos, oh Dios mío, darte a conocer en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra iglesia. Padre, gracias.
Bendice a Templo Santo, bendice la familia pastoral, ayúdale, Señor, cada ministerio, Señor, todo lo que hemos emprendido, Padre, bendice, Señor, esta escuela aquí, Padre, y que sea, oh Señor, Padre, de gran ministración a cada niño, a cada niña, Señor, oh Señor, cada programa, Señor, que hay, Padre, pregoneros de Cristo, Señor, bendícelo, Señor, el club de amigos, oh Señor, gracias, Señor, estos estudios bíblicos, en tus manos nos entregamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y yo les bendigo en el nombre de Jesús. Tengan una buena noche. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de fanpage y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. Quien te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. La realidad que no es por vista.